bienvenidas a Play Like a Punk, un podcast lúdico, feminista y punk. Arreglado pero informal, como nosotras. Episodio 49, contribuyendo a la histeria colectiva. Hola, somos Katy Hernández y Noemí Blanca aún, ¿no? Tú eres Katy Hernández. Tú eres Katy Hernández. Ay, me tendría que haber aclarado la voz antes y tú también, porque te ha salido un gallo para decir hola. Vale. Bueno, sí, ¿cómo es esto? We are back, bitches, o cómo iba eso, que hemos vuelto zorras. Exacto. ¿Cómo estamos? ¿Estamos vivas? Que alguna gente nos decía, ¿pero estáis vivas o no estáis vivas? Porque hace 2 meses que no publicamos nada. Y sí, ¿estamos vivas? Vivas como bien, sinónimo bueno. de persona que respira, sí. Vivas en un sentido más amplio, yo empiezo a tener serias dudas. Estoy muy regulinche, pero bueno. Pero bueno, aquí estamos, porque claro, es que han pasado muchísimas cosas en estos 2 meses, especialmente en las últimas semanas, y todo el mundo, ¿pero esto por qué no habláis? ¿Tenéis que hablar de esto? Todo el mundo, 300 personas llamándonos a casa diciendo, tenéis que hablar Todo el mundo. de esto. Y nosotras, sí. Y, Todo el mundo, y sí. venimos hoy a hablar de eso. 3 unidades de personas, pero sí, la vida it's complicated, busco piso, como ya sabe todo el mundo que me conoce en Twitter. Si alguien no quiere hacerse rica y me ofrece para vivir algo más que una caja de zapatos en Barcelona, a ser posible, Barri de Sants, muchísimas gracias. Se aceptan MDs y mi gratitud eterna. Y yo busco trabajo. Es que vaya 2. Tú buscas piso y yo busco trabajo porque a partir de junio voy a trabajar menos horas en la ludoteca, o sea que tengo horas libres por las mañanas y si alguien me quiere contratar, pues nada, luego os paso mi currículum. Soy educadora social, psicopedagoga y muy buena persona. La gente se hace un podcast para contar sus mierdas, nosotras ir nuestro Milano. Algo que Sí, vender en Wallapop o algo. Bueno, dicho todo esto, Ay. que no es mentira, nada de lo que hemos dicho no es un gag. O sea, que mi vida ahora mismo es complicated y uno de los motivos es que me echan de mi piso porque gentrificación un inciso, bueno, es que abriendo melones, quien de verdad se piense que el problema de Barcelona es la ocupación, a mí que no se me acerque, porque el problema de Barcelona es la gentrificación, los expats y que se pasan las leyes por el forro. O sea, que al próximo que me hable una expansión de ocupas con el Barcelona, le voy a echar fuego de Dracari 7 semanas. Dejad de escuchar mierdas y salid a la calle a reclamar cosas. Sí, en general. ¿Este podcast de qué era, Katy? Aparte de reclamar por nuestras mierdas. Venga, esto es un podcast de juegos de mesa con perspectiva verdad. feminista. Claro, es que yo no juego. Es que no tengo tiempo, puta vida. Tú estás jugando a buscar piso, que también de unido. Ni a trabajar pero demasiado. Bueno, hoy vamos a centrarnos. Venga. Hoy hemos traído a una persona, a un hombre, o sea, 2 programas consecutivos trayendo a un hombre, esto es muy fuerte. Espero que no nos quiten el carnet de feminista. La cota, se nos está yendo a las manos lo de la cota de señoros, de verdad. Señores, perdón, no señoros. Esta persona no la conocemos. Nosotras con traición de nuestros principios. Estamos tomando un riesgo muy grande. Ya sabéis que Noemí siempre os cuenta que para venir aquí de invitada o de invitado, pues tiene que ser una persona que conozcamos y que haga cosas interesantes. En este caso, es una persona que no conocemos y que nos ha gustado lo que escribe en su blog. Entonces, vamos a tomar el riesgo de invitarla y escucharle. Y si no me gusta lo que dice, ya sabéis que lo cortaré. Ya está. Estamos en el mejor momento de nuestra vida para asumir riesgos, las dos, también te digo. Ay, mi perfecta. Bueno, va, es broma. Si no me gusta lo que dice, lo pondremos igual. Y esto es la vida, porque es no así. podemos estar otro mes más sin programa y no tenemos más tiempo para grabar. O sea, esto va. Venga, pa'lante pues. Bienvenido, Betote. Hola, muchas gracias por admitirme, por correr el riesgo, por desoír la voz de la razón para
para traerme aquí y, bueno, pues intentaré estar a la altura de tamaño honor. Sí, hombre, sí. Si aquí no, honor ninguno. Si esto ya has visto lo que es. Esto es una barra de bar con micros, es lo que es. Sí, de hecho falta Sí, alcohol. Pero bueno. De hecho falta alcohol. O sea, si os lo digo, no juego y no tengo alcohol. Yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Bueno, empecemos por el principio. Betote, cuéntanos quién eres. Uf, ¿quién soy? Pues a ver, soy profesor de lengua y literatura, soy escritor frustrado, soy bloguero, ex youtuber, ex influencer y principalmente soy un fricazo. Un señor que tiene un blog hoy en día. De eso vamos Sí. a hablar, de tu blog. ¿Se puede ser ex todas esas cosas? Pues eso parece, ¿no? es ponerle esfuerzo. Ponerle esfuerzo O en sea, ¿tú fracasar estabas mucho. en la primera ola de influencers lúdicos? Pues bueno, sí, un poco, ¿no? La de aquí los primeritos que salimos y ahora que ya hay gente que lo hace bien, podemos descansar los demás. Cuando todo esto era campo. Tú estás cuando todo esto era campo. Y has dicho escritor frustrado, pero ¿has escrito cosas aparte de tu blog? ¿Tienes algún libro por ahí? Escribo cosas para mí. De hecho, ahora mismo estoy moviendo manuscritos. Bueno, manuscritos. Moviendo borradores, a ver qué sale. Sí, lo de manuscritos no se lleva ya, ¿no? Sí, pero queda bonito decir manuscrito, aunque sea un formato de LibreOffice, pero... No, pero el otro día la editorial esta que ha comprado GDM, que no me acuerdo, no sé cuál es, y decían buscamos manuscritos inéditos, ¿eh? Por cierto, mira, no sé si encajaba, pero que sepas que ahí buscan manuscritos. Habla con Pac. Pero que no se refieren a escrito manualmente. Yo te digo que han comprado una editorial, pero que leí manuscritos ahí últimamente. Es el último sitio donde he leído yo la palabra manuscrito. Y como jugón, ¿de qué club eres? Club simbólico, no club. Es decir, ¿a qué te gusta jugar? ¿Qué carnet tienes? Exacto. ¿Qué carnet? Pues el carnet de los sin carnet. A mí me gusta darle un poco a todo, ¿no? De hecho, las dos últimas novedades, muy entre comillas, que he jugado han sido Némesis y Cascadia. O sea, no puede ser más difícil, ¿no? Más contrario entre sí. O sea que un poco, para mí jugar es jugar. ¿Y un juego al que nunca dirías que no? Pues, bueno, te voy a decir mi juego favorito, que es Magic el Encuentro. Le das a la droga, le das a la droga de las cartuchis, de las cartitas. Droga dura. Como juego, no como competición. Buen apunte. Claro, como juego es un diseño impecable. Lo que pasa que, bueno, pues luego tiene toda esta cuestión coleccionable, toda esta cuestión de competiciones, que es donde duele. A mí que los dineros te hagan tener ventajas así como en la vida, no me gusta. Pero eso es ese punto, la competición, ¿no? O sea, cuando pachangueamos con los amigos, jugamos con un cubo, que es un formato en el que las cartas son cerradas y todos jugamos con esas cartas. Y ahí no hay dinero que Es valga. otra manera de jugar, un poquillo más sana quizás. ¿Y un juego al que le dices al que no le dirías que sí? O sea, un juego que no. Un juego al que no diría que sí, pues prácticamente cualquiera que esté firmado por Feld. Le tengo ahí nos llevamos regular. Pero porque cuestiones personales hay aquí una... No, o sea, no es personal. No es personal. Yo contra los calvos no tengo nada, pero... Por lo que sea. por lo que vaya a ser. ¿Castillos? Principalmente el castillo. O sea, puedo jugar una partida a casi cualquier juego de Feld. Castillo de Borgoña, por favor, no ya. Pues mira que a Noemí le gusta. Sí. Oye, pues no habrás entrado en el Exim Castillos ese que estará ya como a 100 y pico euros, que te viene la expansión con torres, príncipes, princesas y derecho de pernada, porque vamos, la expansión esta del Exim Castillos que han hecho es bonita, ¿eh?
Sí, después de que hicieran una versión deluxe en la que consiguieron hacerlo más feo todavía, que parecía Sí. un reto difícil, ahora ahora con otra. Y me da rabia, ¿eh? Porque es uno de los juegos favoritos de mi pareja. Ella lo juega por su lado y yo juego mis cosas que ella no toca ni con un palo por el mío. Muy bien, si es que no hay que estar jugando a lo mismo aunque sea tu pareja, eso está Sí, estupendamente. sí, yo a mí el Castillicos me gusta. No he entrado en el Exin Castillos porque a mí esto de la deslusificación, luego los veo y me encantan, pero yo soy de las que duele. Pues al turrón, ¿no? Katy, venga. Bueno, vamos a situar el blog, Sí, sí, porque si alguien no conoce cuál es el blog. hay muchas cosas de las que hablar y ya, bueno, así te hemos conocido un poquito porque, bueno, y tu blog es eldadodejack.com, claro, que si no decimos el nombre del blog, que es donde están alojados estos dos artículos de los que vamos a hablar. Tú vas a comentar estos dos, pero yo ya hace unos cuantos artículos, de hecho recuerdo que no sé cuál fue el primer artículo que leí, que le escribí a Pepe Pedraz, y le dije, Pepe, ¿tú sabes quién es este? Tío, es que me gusta mucho digo, hace unos posts, hace unos artículos, o sea que estos dos eh, los destacamos especialmente, pero llevas ya unos cuantos y con el último del que hablaremos, que un montón de gente dice aquello de, hostia, ha puesto en palabras exactamente lo que estaba pensando, o sea que vamos a hablar de los artículos, pero yo recomiendo encarecidamente todo el blog, o al menos yo lo subo desde hace ya algún tiempo y me gustan mucho los artículos que pone. Y ahora sí, The Last of Us y la exclusión forzada. Katy, cuéntanos. Pues eso, en este artículo hablas un poco de The Last of Us y las críticas que ha tenido por incluir cosas que, oh sorpresa, están en la vida. Así que, bueno, he destacado unas cuantas frases, pero si tú quieres hacer un resumen para aquella persona que no la haya leído, pues también irá bien. No, bueno, pues el artículo era un poco eso, haber visto la serie de Last of Us, que si alguien no la ha visto, que la vea, que me parece maravillosa y está Pedro Pascal increíblemente achuchable y Bella Ramsey enorme. Y bueno, haber visto las críticas de, bueno, es que de repente, fíjate que meten artículos de higiene femenina. ¿Cómo pueden politizar estas cuestiones así? O es que hay una relación entre dos personas que no son un señor y una señora blancos los dos. Y siempre que sale algo que no sea pues el varón cis hetero blanco de toda la vida, ya está la sombra de... No, ya están con la inclusión, ya están forzando, ya están con la agenda. Y digo, y lo que decía era, bueno, pero es que no has mirado por la ventana. Que es distinto, ¿no? Mirar por la ventana y mirar en la pantalla de la tele. En la pantalla de la tele a veces sí que la realidad es eso. Es el señor blanco hetero haciendo sus cosas de señor blanco hetero. Pero miras por la ventana, sales a la calle y resulta que no sé, que el ser humano es algo muy variado. Oh, sorpresa. Y que empiezan ahora a incluirlas porque forman parte de la realidad. ¿Qué ibas a decir, Noé? Un inciso, que es que acabo de comprobar el dato porque lo escuché justo este fin de semana, no sé dónde. Las ventas de la copa menstrual aumentó un 400% tras la emisión del episodio en Estados Unidos. Yo una de las cosas que me ha pillado mayor, mira que me han pillado cosas mayores en mi vida, una de esas ha sido la copa menstrual. Yo la descubrí, yo ya, para lo que algunas definen que es una mujer, yo ya no lo soy, ¿no? O sea, que una mujer menstrua, pues mira, ese quesito tampoco tengo, no soy madre, no menstruo, quitadme todos los quesitos de mujer biológica. Y yo descubrí la copa hace pues igual 5 años. Y la sensación de he sido engañada y estafada en lo económico y en lo práctico durante todos los demás años, que yo he estado sangrando cual gorrina todos los meses, la cantidad de cosas desaprovechar para al final no ser madre, coño, mira que está todo mal hecho, ¿eh? O sea, y es de esas cosas, y yo recuerdo aquí hace años que la CUP, recuerdo Ana Gabriel, diosa donde las haya, dijeron que se iba a ir a los colegios a hablar de sexualidad, de un montón de temas, hablaban de la copa
menstrual. La de montón de señoros diciendo barbaridades sobre la copa menstrual, que no, claro, que si tenían opinión me preocupa dónde se la ponían, pero eso es cosa de ellos. Donde se ponían los señores la copa menstrual y lo que hacían con ella a mí no me interesa, pero ¿cómo podían tener opinión? Entonces, si algo que también está copado por la industria, por el capitalismo, por el control, que afecta a pobreza feminizada, ostras, si eso que también ha estado silenciado de repente sale en una ficción y tiene ese impacto, o sea, si hay ese impacto sobre una cosa, ¿qué no va a haber sobre las personas? Perdone que me he puesto en modo speech, pero es que me he acordado. Me has dicho la copa menstrual, yo activado cosas. Está bien. También pasó lo mismo en Turning Red, la película esta de la niña que bueno, es adolescente y se transforma en oso, que también salían productos de higiene menstrual y uy, ¿no? Es como uff. Bueno, al final es como un tema que no es de hombres, aunque bueno, es un tema social, quiero decir, tampoco no es que sea de hombres o de mujeres. Y claro, entonces se sale de lo que siempre se ha hablado, entonces molesta. Otra cosa de las que hablabas en el artículo es que también ha habido quejas de que no va depilada y de que no es suficientemente guapa esta niña. En un apocalipsis. Sí, es eso, perdón por la expresión, pero que estés viendo una serie sobre el apocalipsis y te preocupe que la persona que hace de niña protagonista dé o no de para paja. Es que tal cual. Es para hacértelo mirar, triste. ¿no? ¿Es un poco cultura de la pedofilia, puede ser? Claro, luego también, como todo entra, ¿no? Como estamos acostumbrados a que la adolescencia en los medios de comunicación no existen, son señores y señoras de 20 años para arriba, haciendo que tienen 13, 14, pues todo contribuye, ¿no? Y cuando son adolescentes, las cosifican a unos niveles que además de delito son, como tú dices, un disparate, porque en muchas ocasiones efectivamente tenemos a personas adultas, pero es que me estoy acordando del caso de Eleven de Stranger Things, que cuando hizo la primera temporada, creo que tenía 15, no recuerdo el nombre de la actriz, tenía 15, 16 años y la pusieron como imagen de una de las mujeres más sexys, que dices, ¿qué tenéis en las cabezas? O sea, ¿por qué estáis haciendo esta criatura que pase por eso? Y efectivamente ahora Bella Ramsey, que yo de Last of Us no la he visto, pero la veré porque además creo que el bien que están haciendo Pedro Pascal y Bella Ramsey, ¿no? En un montón de cosas, ¿no? El otro día lo del artículo del DEM, porque se mezcla con los pronombres, ¿no? Pedro Pascal, para pedírtelo para Reyes ya es un tema con el que está teniendo mucho cuidado, y además también el tema de las emociones, ¿no? El otro día veía un reel que Pedro Pascal explica que se pone la mano siempre en las fotos y decía, es que aquí está mi ansiedad, ¿no? Y dices, por favor, ¿puede ser más bonito este hombre? Entonces, claro, les estamos quitando todos sus iconos por todos los lados, ¿no? No respetamos nada. Es que es un dúo muy bonito de un hombre sensible, porque a ver los haylos en algún lugar, y supervivientes del patriarcado, hombres supervivientes del patriarcado. Sí, ella. Y ella, porque Bella Ramsey se define como persona no binaria. Así que, bueno. Y luego hablabas también de política, Betote. Y cito textualmente, cualquier obra que haya surgido de la mente humana tiene un componente político. Cuéntanos. Bueno, no, es por pura definición de la palabra, ¿no? Voy a usar una frase de Pérez Reverte. Fijaos aquí. Perdón. Cuidado. Claro, ¿por qué no? Usemos sus armas contra ellos. Cuando dice aquello de yo no tengo ideología, tengo diccionario. Bueno, pues es que la política es todo lo que tiene relación con cómo los seres humanos actuamos unos respecto a otros.
Y cuando como seres humanos producimos algo, es imposible que no se nos cuele un poquito de nosotros, un poquito de cómo vemos el mundo. Otra cosa es ser pesado. Otra cosa es ser cansino. Otra cosa es intentar adoctrinar o ser panfletario, ¿vale? Pero política se ve. La política, la ideología, con toda la carga que tiene esa palabra, ¿no? Pero las ideas, cómo ve la vida una persona, se ve en cuanto esa persona se expresa, Es que tal cual, ¿no? es que tal cual. Cuando se dice lo de es que no quiero que metan política en esto, al final lo que se dice es que no quiero que se refleje una política distinta a la mía. Cuando dice no metáis política, es lo que tú decías con la exclusión forzada, es lo de vamos a suponer que lo que hay ahora es lo neutro, es lo válido, y que cualquier otra cosa es que estéis queriendo meter política. No, no. Todo el mundo cuando dice lo de no metáis política, lo que estás diciendo es no, no. A mí ya me va bien lo que hay ahora. ¿No? Pues eso es que lo clavaste con lo de la exclusión forzada. Es que no es que lo de ahora sea inclusión forzada, es que lleváis así, en general, le hablan al patriarcado y al sistema o la que hace, ignorando a todo el mundo. Entonces, claro, cuando dicen, no, es que ahora estáis metiendo, no, coño, es que antes estabais quitando. Es que es eso, o sea, es que yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase y lo he dicho en muchas ocasiones, es la de cuando alguien dice, yo no soy político, o a mí la política me da igual, no, no, a ti lo que te va bien es la que hay ahora. Claro, que es la de dar por hecho que cualquier otra cosa es que os estáis pasando, porque ya queréis superar la cuota, ya queréis que haya de todo. Bueno, pues es Pablo Motos diciendo, uy, una lesbiana y sorda, ya vale todo. Joder, si tienes un programa de televisión, tú claro que vale todo. Y qué geo. Atención, hemos citado a Pablo Motos y a Pérez Reverte con muy poquito tiempo. Yo no sé cómo vamos a acabar hoy, pero bueno. ¿Veis cómo era un error acudir a mí? No tenéis que haberme invitado. No. De momento está bien, menos haberle insultado ahora mismo a Pablo Motos. Pero no, que, perdona, no sé, eso es no creo que pase describir, nada. o sea, lo he llamado simplemente imbécil, o sea, perdona que con las cosas que se me ocurre llamar a mí, a Pablo Motos, que me haya quedado a eso, la verdad es que estoy revisando ahora el post de Last of Us y o sea, la frase final es que es para aplaudirlo, ¿no? Bueno, o sea, en el penúltimo párrafo hablas de la inocente ficción de los 80 y los 90. Es que, claro, es que ahora hay mucho señoro de 40, hay esta cosa de romantizar, de lo que nos criamos jugando en la calle y romantizan, y efectivamente que estamos romantizando cuando romantizamos la ficción de los 80 y los 90, ¿no? A ver, y vengo de ahí, o sea, no, no voy a tirarme piedra porque vengo de ahí y por supuesto... A ti no, porque es joven, pero... Ah, yo de los 90 ya sí, va. Y por supuesto que ves... Claro, ves las cosas de tu infancia y claro que las añoras, porque añoramos nuestra infancia. Añoramos ser niños y como era lo que veíamos cuando éramos niños, pues nos toca la patata, por supuesto que sí. De hecho, es una de las cosas más arriesgadas. A nada que tengas un poquito de conciencia, ya si tienes conciencia de clase feminista, todo eso, Es que la vida es cansadísimo. cansadísima, que yo a veces me encantaría pagar. Yo cuando digo en broma me voy a hacer de Ciudadanos un día, digo, a ver si sin tener escrúpulos la vida me da mejor, pero una cosa terrible es revisitar las cosas que recuerdas con cariño, porque a mí me da pavor que me decepcionen más iconos de mi pasado. Quiero decir, a mí me gustaba Sabina. Bueno, y el Cadillac solitario, quiero decir, yo ya, por eso adoro tanto a Ismael Serrano, porque es el único icono que está ahí, pobrecito mío, el otro día se metían con él, digo, a hostias me lío yo, pero ya no es por defender a Ismael Serrano, es por defender una parte de mi pasado, el único que no me ha fallado, dejádmelo ahí, por favor, o sea, no me lo y me pasa con muchas ficciones que dices, es que no las voy a ver porque me da un miedo terrible, ver con la mirada de ahora lo que nos colaban en los 80, ¿eh? No había uno bueno, ¿eh? Bueno, pero es verlo tampoco es, en mi opinión, ¿no? O sea, tampoco es una cuestión de
de ya no me vale, es revisitarlo y lo revisitas conociendo cuáles son los fallos, sabiendo qué es lo que hoy en día nos rechina, pero eso, en mi opinión, no hace menos válido lo que Ah, no, si no lo te que hablo de nos cancelar, gustaba, ¿no? te hablo la sensación emocional de no quererme Claro, decepcionar con mi pasado. No, que las cosas hay que juzgarlas en su contexto y que no hay que decir ahora era una serie más. No, el contexto era el que era, pero no quiero yo poner esa capa de algo que recuerdo con cariño, tiene que ver con mi memoria personal, no, yo no creo que se haya a revisitar ni nada por el estilo, no voy por ahí, hablo de la memoria personal. Y el último párrafo, a mí me parece, dice, necesitamos más obras como The Last of Us, que nos enseñen a gente diversa, que nos ayuden a mirar a nuestro alrededor y no al minúsculo punto que nos dicen que es lo único que vale, con gente que ame, odie, se equivoque y dude como hacemos todos, que nos muestren la vida con todas sus arrugas, sus kilos de más y sus pelos en las piernas, aunque sea con hongos zombies dando vueltas por ahí, porque tenemos mucho de lo que desintoxicarnos aún. Te hemos traído para aplaudirte solo, Betote. no, me parece ¿Has bien, me visto? parece... Joder, Play Like a Punk subiéndole la autoestima a un hombre, yo no entiendo nada. Es que de verdad. Y tú y yo sin trabajo, sin piso, citando aquí a Pérez Reverte, yo no sé qué está pasando en nuestra vida acá. Nos metemos con el turrón del segundo, que es el turrón del que hemos estado desaparecida y ha Si servido Betote para no quiere, movilizar y para sacar un montón de cosas. si no quieres añadir nada más de The Last of Us, Bueno, que miréis el artículo y que paguéis cafés en el coffee. Y estupendo, el que quiera saber más que pague. Ya está. eso siempre está bien. Venga, pues nos vamos a la polémica del mes. No sé, o de la semana o de aquel día. Ya la gente se habrá olvidado. Para cuando editemos y publiquemos esto, la gente ya se habrá olvidado. Pero a mí me parece un inciso desde el final, pero que creo que sí que tiene sentido seguir hablando de esto, primero porque esto es nuestro podcast y va de estas mierdas, y segundo porque sí que creo que analizar ya no el hecho en sí, sino todo lo que ha pasado, a mí sí que me parece que esto va más allá de la polémica de la semana. My opinion. Bueno, es un poco polémica Nyarlathotep, ¿no? Va cogiendo diferentes formas en diferentes momentos, pero sí, al final es siempre la misma. Y que se va a ir replicando en otros juegos, en otras editoriales, pero bueno, en fin. Pues todo se remonta al año no, pero al día en que... Espera, que se me está abriendo el tuit y estoy haciendo un poco de tiempo. No tengo habilidades radiofónicas. Al día... Gracias. Toma. En el que Andy Mesa, desarrollador del juego de mesa Station Fall, pone un tuit en el que destaca un comentario que José G. Garrido, de Más que Oca, puso en un vídeo en el que se estaba comentando este juego. Y ese comentario que puso Garrido fue: pronombres have been suppressed in the Spanish edition. We will not contribute to fomenting this collective hysteria. Bueno, este es mi nivel de inglés. El del señor Oca no creo que sea mejor. Y si lo es, claro, pero bueno. Me voy a meter con él en todo, o sea que felicidades. No me va a venir de ahí. La cosa es que este juego, Station Fall, incluye en su versión original personajes que no son binarios y por lo tanto llevan una descripción de pronombre como they, them, en vez de he o she o lo que sea. Y nada, y Garrido en ese comentario dio a conocer que en la traducción que se hacía para Más que Oca, que es la editorial que en España lo va a publicar, pues se habían suprimido esos pronombres. Con la con la justificación de que no querían formar parte de esta histeria colectiva de los pronombres neutros. No es por una decisión editorial de X, Y, Z, no, para no entrar en la histeria colectiva. Entonces este señor, Andy Mesa, que es uno de los desarrolladores del juego, pues lo hizo saber por Twitter y se armó la gorda. Ese es un poco cómo empezó todo. Venga, a partir de ahí, ¿qué pasó, Noé? Bueno, primero que sabemos que la gente del mundo de los juegos de mesa
canales editoriales que tienen un animalito en su naming, ya sabemos que no van bien. O sea, estamos por vetar a canales o juegos de mesa que tienen un animalico en el nombre en los premios Amiga Date Cuenta, porque eso es como alguien que viene dopado. Es decir, entre los gorrinos, las ocas y diversos animalicos, no hay, es que no hay juego. Es que la Amiga Date Cuenta lo tienen, como el año pasado lo ganaron los juegorrinos, pues este año, a no ser que hagamos otra cosa, pues lo va a ganar los más que Oca, porque no se puede ser más cenutrio a todos los niveles. Entonces, lo interesante es lo que ha ido pasando, ¿no? O sea, en mi opinión, porque evidentemente ese mismo día habló mucha gente, que yo creo que eso ya es como algo que analizar, ese día habló mucha gente y se habló de un montón de temas. Primero del tema en sí, de los pronombres, ¿no? Luego del tema de lenguaje, porque también como hay quien no diferencia, venga, vamos a mezclarlo todo. Y luego se habló también de lo que hablábamos antes, de la importancia de las decisiones políticas que hay, porque esto evidentemente era una decisión política muy mal justificada, muy justificada, lo unga unga, pero claramente política, ¿no? Entonces, digamos que durante 2 días se montó un poco que el señor Oca le gustaban los aguiluchos en exceso, era algo ya bastante conocido. Es decir, tampoco nadie se sorprendió. No fue una sorpresa que el señor Oca era lo que era. Y sus amigos palmeros tampoco fueron ninguna sorpresa. O sea, aquí teníamos bastante retrasados. Pero sí fueron una sorpresa muchas personas que salieron a criticar esta decisión editorial por 2 motivos. Y ahora ya que opine Betote a ver cómo lo vivió. Hubo 2 grandes críticas. Hubo el bando de personas que criticaba esta decisión editorial porque no se puede cambiar como la idea del autor, en este caso, ¿no? Como hay que proteger el mensaje que un autor o una autora quiere dar con su obra. Eso fue una de las justificaciones de por qué esto estaba mal. Y la otra fue pues porque para defender la diversidad y de que cada persona tiene que ser nombrada como se siente, ¿no? O como es. Y bueno, y hay gente que juntó las dos Y hubo cosas quien también. se subió al carro sin tener criterio propio. También asumamos que ha habido mucho de yo digo que esto, aunque no tengo ni criterio, ni mis actos hasta la fecha hayan reflejado sensibilidad en ese sentido. También podemos hablar de que nos parece que la gente se una al carro. Lo dejo ahí. Bueno, es que toca, ¿no? Es que hay veces que toca salir a decir algo, porque si no dices algo, todo el mundo se va a pensar que opinas lo malo, sea lo que para cada cual signifique lo malo. Con lo cual, pues toca salir y toca hacer un comunicado, y cuanto más grande o más importante consideres que eres, pues en mayor jardín te metes, ¿no? Pasó en enero y fue una cuestión puramente económica, con el tema de Wizards of the Coast y el cambio de licencia en Dungeons and Dragons. Hubo una respuesta muy importante. Claro, todo el que tenía un canal de Dungeons and Dragons, todo el que tenía hasta canales de TikTok o cosplayers incluso, pues tenían que salir a decir algo. Y con esto, pues ha pasado igual. Y claro, pues una cosa es tener que decir algo y otra cosa es tener algo que decir, ¿no? Qué buena frase, me gusta. Sí. En tu caso, tú tenías algo que decir. Vaya, lo escribiste en este artículo que decíamos antes, el pronombre de la rosa. Así que cuéntanos tu opinión un poco de todo este panorama. Bueno, pues... Porque, perdona, no te estamos dejando hablar, pero es que quería hacer un intro que tenía aquí porque tú te defines como una persona bastante tradicional, chapado a la antigua, y se puede decir que anticuado e incluso rancio a veces. Y sin embargo, das una visión bastante, no sé cómo calificarlo, moderna, pero no sé. Cuéntanos. Dentro de... A ver, mis referentes morales han sido mis abuelos. Y mis abuelos... Bueno, mi abuelo
pobrecito él nos dejó el año pasado, pero han, han sido gente que les pilló la guerra civil de niños, que que han tenido muchísimos años y que han vivido en la más absoluta pobreza y necesidad, ¿no? Y en todo eso, uno de los valores principales es el respeto. Respeta a cada cual y recibirás ese respeto. Y eso es lo que yo considero un valor tradicional y un valor conservador. El considerar que todo el mundo merece respeto, que no todo vale y no por quedar. Y el quedar por encima no está por delante de ser una persona, al final. Bueno, para mí es una cosa tan obvia, pero es que a veces... Pero es que el artículo, En fin. además, insisto en leí varias personas que dijeron lo de, ostras, que bien lo ha dicho, porque es, como decíamos, ¿no? La situación tiene muchas capas, ¿no? Hay una capa que tiene que ver con el respeto a la obra y hay otra que tiene que ver con entender el mundo en el que vives. Entonces, esa idea de a mí explicaron que era hombre y mujer. Bueno, ya, joder, a mí me han cambiado planetas desde lo que aprendí. No te cuento lo que me han cambiado el mapa Europa. Quiero decir, yo puedo decir que yo aprendí que Yugoslavia era tal, y me aprendí cosas que yo ahora viajo por Europa, digo, coño, exactamente dónde estoy. Pues eso, planetas, han cambiado un montón de cosas. Yo ahora estoy revisando apuntes de cuando estudié la carrera y he de decir que han hecho teorías psicológicas, han tenido el mal gusto de crearlas después de que yo me licenciara, con lo cual te sientes mayor. Entonces, hay este punto de estamos en la realidad que estamos y tú has de decidir cómo quieres afrontarla, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que lo que tú explicabas de, pero si a mí esto me pilla, pues eso me pilla de, no es mi mundo, no es con lo que yo me he criado, igual no es mi referente más inmediato y más cercano, pero tengo la capacidad de entender eso, que el respeto tiene que ver con tratar de no ofender voluntariamente a las personas, porque al final es eso, ¿no? Mal generizar a una persona es ofenderla además en algo que sabes que le duele porque es un tema con el que está cada día, ¿no? Y entonces hacerse el chulo de eso, poniéndote la capa de la RAE o de llamar woke o no sé qué, al menos si lo haces, hazlo con conciencia, que yo es una cosa que en el fondo le agradezco a Garrido. Que no lo camufló de tal y cual, sino a mí esto me parece una gilipollez y ya no contribuye a gilipolleces. Y al menos fue, oye, de cara. Luego intentaron lo que intentaron, pero al menos va de cara. Quiero decir que yo es algo que agradezco, ¿no? Entonces creo que tu reflexión iba un poco desde ahí, ¿no? Desde no es lo que yo he conocido, pero es una realidad, ¿no? O así es como te leí yo, que ahora te estoy haciendo no explaining, que es algo que yo hago mucho. No, pero claro, es así. Mira, es que no tienes por qué entenderlo. No hace falta entender algo para respetarlo. Para decir, bueno, a lo mejor no va conmigo, a lo mejor no es la manera en la que yo pienso, pero ¿en qué me afecta a mí? ¿En qué me afecta a mí que una persona decida que le hable de una manera o que le hable de otra? O que quiera ser esta Loreta, ¿no? Poniendo otro ejemplo de estas cosas que nunca se pueden hacer y que se siguen haciendo continuamente, ¿no? Y bueno, también era el primer punto que decía Katy, es aparte el respeto a la persona, el respeto a la obra, porque esto además que nos pillaba calentitos todavía. Toda la polémica respecto a Roald Dahl, respecto a Agatha Christie, que a todos nos sentó fatal que fueran a cambiar esas obras y que fueran a cambiar obras. Pero vamos, o sea, es que no cabe en ninguna cabeza que le digas, mira, es que esto era muy racista, es que esto era muy ofensivo. Sí, por supuesto que lo era, ¿no? Y lo sigue siendo. Pero un inciso, igual tú tienes, al dedicarte a historia de literatura, pero yo cuando lo de Roald Dahl leí una cosa que dije, coño, y es que estaban a punto de, no sé si lo digo correctamente, como de caducar los derechos de autor. Uh-huh. Y si lo modificas,
los herederos volvían a cobrar derechos de autor, con lo cual no tenía nada que ver con valores y era, oh sorpresa, una cuestión de dineros. Yo no sé si esa teoría que leí yo, tú la compartes, la conoces, tienes opinión o información al respecto. Sí, sí, no, efectivamente. Capitalismo gana capitalismo, ¿no? O sea, disfrazado de respeto. No mire usted que se le han acabado los cliticlines y los DAL que hay por el mundo han dicho, espérate, con lo gusto que estoy yo con la pulserica haciendo clic, 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 clic. No, pero es que ni siquiera era disfrazado de respeto, ¿eh? El caso de Roald Dahl fue vamos a hacer el cambio que nos viene a nosotros bien económicamente y a la hora de dar la noticia vamos a decir que nos obligan los woques. Exacto. Es que es eso, amigo. Decir, no, a mí lo de Roald Dahl me pareció una gilipollez. O sea, me pareció fatal. Y ya cuando entendí esto, dije, que esto va de dineros. Capitalismo vistiéndose de lo que le conviene en cada momento. ¡Oh, qué sorpresa! Y Disney, por ejemplo, está haciendo una cosa que es que en sus películas, que evidentemente hay cosas racistas, machistas, etcétera, 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 pues antes de la película te pone un aviso y te pone, pues esta película contiene elementos racistas, no sé cuánto, no sé qué. Y tú ya, pues dices, pues la veo o no la veo. Al menos bueno, es como un warning, ¿no? Pues igual que te avisan de que una película es de miedo, o te tienes sustos, o tiene sangre, o bueno, una explicación de que si eres una persona sensible a esos temas, pues no lo vayas a ver. Y en este caso no es que seas sensible, sino que puedas decir, vale, voy a ver esto y entonces ya le voy a poner una mirada crítica por si se lo estoy enseñando a mi hijo, mi hija o quien sea, poder luego hacer una reflexión, que es por eso por lo que no hay que cambiar las obras del pasado, precisamente para poder hacerle un análisis y decir, vale, vamos a volver a ver Dragon Ball. Bueno, pues quizás si ves bola de drag, claro, yo lo vi en catalán, si ves bola de drag, si yo veo bola de drag con mi sobrino, pues tendré que explicarle un par de cosas sobre la sexualización femenina, creo yo. Y sobre la masculinidad tóxica de la guerra constante para tener tu autoestima validada. Entonces, bueno, pues sí, no hace falta cambiar las obras del pasado, pero sí mirarlas con una visión crítica, que es lo que decía Betote antes. Y vamos, y no me cabe la menor duda, hay muchas cosas del mundo de juegos de mesa de las que me he ido apartando. Entonces no te lo puedo asegurar 100%, pero no me cabe ninguna duda que la mayoría de los que han opinado bien fuerte diciendo pues está muy bien que que quiten los pronombres porque ya está bien de estos woke diciendo lo que hay que hacer, les pareció fatal que cambiasen a Roald Dahl, pero en aquel entonces no, seguro que no dijeron, no, es que me parece muy bien porque yo es que estoy muy a favor del racismo. No. Ahí sí que era el respeto al autor. Pero cuando el autor dice cosas que no gustan, pues entonces ya hace falta menos respetarlo, ¿no? Y aquí estamos hablando de un autor, pero luego no olvidemos que hay un montón de señoros como de 40 años, muy preocupados, muy traumatizados por el tema de la sirenita, que les han jodido la infancia, o sea, les han jodido la vida por poner una sirenita negra. Y aquí sí que no hay respeto al autor, porque es lo que alguien decía. Estamos hablando de una obra que está basada en una leyenda que, según en qué país te la cuenten, la sirenita es de un sitio o en otro. Que tuviera que ser una mujer claramente sexualizada, pelirroja y de piel blanquísima, que yo sepa no estaba escrita en ninguna leyenda, pero es que hay señores que han dicho que lo de la sirenita que les afecta muchísimo porque iban todos a ir a ver la sirenita 87 veces. Pues también les salen unas preocupaciones de verdad. A mí la sirenita me la refanfinfla. Pero es lo que decía Betote, a lo mejor una sirenita negra no da pa' paja. Sí, eso te iba a decir. No, pues la mujer. Porque mira que sexualizada está igualmente, o sea, tampoco es que. O sea, para futbolistas y para sexo lo suelen tolerar. Es una cosita que ellos llevan. Sí, es que de verdad, qué cansancio.
Y antes de acabar, porque vamos otra vez mal de tiempo, as usual, pero voy a repescar aquí una cosa que has dicho y me voy a agarrar a ella, que has dicho, hay sitios de los que... Vale, pues hay sitios de los que me he ido. ¿Te refieres a sitios rollo grupos de Telegram, de WhatsApp, etcétera, del mundo lúdico? ¿Espacios físicos en los que has sentido que a lo mejor no pertenecías y te has A ver, ido? un poco todo, pero ojo, o sea, en ningún momento esto sí que, pues por H por B, he tenido la suerte de que no sea así, pero yo en ningún lugar en los que he estado se me ha hecho sentir incómodo, ¿eh? O sea, ha sido una simple cuestión de desvío de intereses. Pues básicamente a partir de la pandemia, yo creo que nos pasó a muchos, ¿no? Esto que empiezas a acumular juegos diciendo, algún día tendré tiempo para jugarlos. Y nos hemos encontrado con ese periodo de tiempo en el que no podíamos hacer otra cosa que sacar un juego a la mesa. Y ni aún así, ¿no? Y ahí pues te replanteas cosas y vi, pues bueno, que a lo mejor estaba dedicando demasiado tiempo, demasiadas ganas, sobre todo en redes sociales, que de hecho es en general, o sea, me estoy retirando mucho de redes sociales porque estoy viendo que no me aporta. Simplemente, o sea, es una cuestión de cantidad de tiempo con lo que recibo de ello. O sea, no por, uy, esta gente, uy, esto se ha vuelto muy tóxico, uy, esto no. Eso es lo que me hizo, eso sí, dejar de reseñar juegos. Porque al final cansaba un poco, ¿no? Era una cuestión de la reseña de juegos, porque crítica como si ha habido muy poquita. La reseña de juegos empezó a verse simplemente como espacio publicitario gratuito o que pagamos al coste de la copia de un juego. Que el que recibe el juego dice, ¡wow! Me han dado un juego de 60 eurazos. Sin darse cuenta de que el coste es 5 veces menos para la persona que te lo da. ¿Y a cambio de cuántas horas de jugar y editar un vídeo y hacer un guión bien? Es que yo creo que cobrar a juegos es muy barato. Es que has abierto un melón. Has abierto un melón. ¿Sabes quién son Casella Yoshida? Claro, pero el nombre son valencianos, ¿eh? Una pareja de... Tienen un canal. A mí, aparte de que me caen muy bien, creo, me gusta mucho lo que dicen y no es su último programa, uno de los últimos, hablan sobre cómo debería ser la crítica lúdica y una de las cosas que comentan es que el nivel es muy bajo, pero en el sentido de que no hay crítica, ¿no? Y estamos a lo que tú dices, es decir, yo lo digo siempre, hasta que no haya una crítica profesional como en cualquier sector que te paga alguien, que te paga, porque, hostia, mientras estemos en el capitalismo, yo voy a seguir teniendo la costumbre de lo que hago por trabajo, cobrarlo, lo que hago por vicio, no. Pero hasta que no paguen, ahora mismo está todo muy mezclado y es lo que tú dices, ¿no? ¿Dónde está la reseña? ¿Dónde está el spot? ¿Dónde está el promover la compra? ¿Tú cuándo dejaste de hacer esta sensación de no me gusta el ambiente que está teniendo? ¿Hace cuánto fue, Betote? Claro, no me gusta el ambiente o no me gusta el ambiente, por lo tanto voy a dejar de hacerlo. Porque... Bueno, voy a dejar de hacerlo para situar en algún momento. Pues hace ya años, ¿eh? A lo mejor fue 2018, 2019 cuando decidí que chimpún. Mira, estoy buscando porque sé que lo dije en algún momento, pero bueno, era también un poco la rueda, ¿no? La inmediatez necesaria que te impide analizar el juego. Y estamos hablando de un año que no había la locura de ediciones del año 2022-2023. Bueno, el momento prepandemia también era bastante terrible, ¿eh? Pero que tú ya en 2018 ya estabas cansado de eso, imagínate. Sí, 2019 vale. Fue el momento en el que dije chimpún. Y a lo mejor me gustaba hablar de un juego, pero un juego que me dijese algo. Uh-huh.
¿no? Por ejemplo, justo viendo los archivos del blog, estaba la entrada en la que digo por qué voy a dejar de hacer reseña, y como 2 entradas siguientes hablo del juego de Root. Pero porque Root lo había jugado ya unas cuantas veces y había sacado de él y estaba viendo que ese juego me estaba hablando. Y si ese juego me estaba hablando, pues quería responderle. Tenías cosas que decir desde la experiencia. Pero claro, Y desde... no, perdona. Di. Es decir, que era una entrada inútil. Inútil desde el punto de vista... económico, pero no quiero usar esa palabra, ¿no? Que ¿a quién le servía esa entrada para decidir si se compraba o no Root? Si de hecho creo que en aquel entonces estaba entre reimpresiones. Y eso es lo que nadie quiere, y no funciona en visitas tampoco, ¿eh? Uh-huh. La gente quiere leer novedades. Yo quiero saber de los juegos que han salido esta semana. Además es como la exigencia. De todo lo que ha salido esta semana, quiero que te lo hayas jugado todo, que te hayas jugado 10, 20, 100 partidas a cada uno de esos juegos, y que me digas claramente cuál me va a gustar más a mí. Y una de bravas. Y todo eso sin cobrar. Es que... Y desde fuera, es decir, desde no estar haciendo crítica, pero entiendo que aunque estés algo retirado, el ojillo en las redes lo tienes. ¿Crees que la situación es la misma que tú sentiste en 2019? De hecho, creo que es incluso peor, porque los propios juegos se están diseñando ya cada vez más con eso en mente, y desde un punto ya completamente en abierto, ¿no? O sea, siempre se hablaba por aquel entonces de los euros que tenían 2 partidas, porque a la tercera veías que estaba roto. Pero bueno, como la tercera partida nunca se jugaba, daba igual. Y cada vez estamos yendo más a los juegos que son una partida, porque terminas esa partida y el juego está destruido, ¿no? Tipo, pues el surgimiento de los escape, algunos roll and write que se intenta hacer cuanto más rápido se desgaste el material físico y se te obliga a comprar más material físico, mejor, ¿no? O sea que sí, que el mercado está regulinchi nada más, ¿no? Sí. ¿Ha llegado el fast food a los juegos de mesa? Uh-huh. De eso también hablaba Masivi, de qué cantidad de juegos están editando, pero qué poquitos valen la pena rejugar. Sí, bueno, es lo de siempre, ¿no? Ahí no me acuerdo de quién era el nombre, pero era alguien que puso una de estas leyes de internet, y fue el 90% de todo es basura. Sí, es como un melón de todo. Yo antes de despedirlo quiero volver al tema Stationfall, y luego quiero de un tema al que quiero hablar en Amiga Date Cuenta, pero su opinión como profe me interesa mucho. Entonces, volviendo a hablar del Stationfall y un poco lo que decíamos, me ha gustado mucho tu frase, había que decir algo aunque no haya nada que decir. Yo es un tema del que además en redes en redes, quiero decir, en grupos de Telegram y con Katy, lo hemos hablado mucho porque a mí me genera contradicciones, y quería preguntarte tu opinión sobre sobre qué opinas de que un montón de gente considerase que había que decir, ¿no? Lo que había que decir con respecto a este tema, ¿no? ¿Cómo valoras tú el que el discurso mayoritario vaya por un lado u otro al margen de lo que haya debajo? Tampoco sabría decirte cuál es el mayoritario, ¿no? Porque como al final nuestra experiencia en redes, la de todo el mundo, es muy parcial, pues ver la opinión de la gente a la que sigues, o de quienes comparte la gente a la que sigues, ¿no? Pero la respuesta, Internet. Es que es el mundo en el que vivimos, que tienes que dar la opinión ya, y tienes que dar la opinión, ¿no? No tenemos hoy en día tanto el derecho a no tener una opinión formada y no tener una opinión fuerte sobre cualquier cosa. Mira, yo creo que a veces es lo de siempre. Hay gente que se une al discurso mayoritario. En este caso, más o menos, yo creo que hubo bastante consenso de que por H o por B era una decisión poco acertada.
y evidentemente hay gente que se une al discurso por no quedar mal entre sus círculos y porque algo hay que decir en contra de eso, porque si no se van a pensar que estás a favor, que también, bueno, a veces hay poco espacio a la reflexión, como tú decías. Y hay otra gente que lo dice convencida y con argumentos de por qué esas cosas están mal, ¿no? Pero, no sé, llega un momento... Hombre, yo preferiría que todo el mundo reflexionase y expresase su opinión en base a una reflexión un poco más formada, que no me dejo llevar por la ola de lo que hay que decir para que sea correcto. Pero bueno, al menos la gente... Aunque, mira, si se pone de moda respetar a la gente, pues aunque sea por moda, a veces también es lo mismo que decimos con las modas de camisetas que tienen mensajes feministas. Pues aunque sea por moda, es verdad que habrá cosas que en su base no sean coherentes, pero algo sumará a la conciencia colectiva, digo yo. A mí No sé. me genera dudas. Y el último tema es que, y te lo pregunto como profe de secundaria, ¿vale? Yo es un tema que me preocupa mucho como profe de uni, porque es el momento en el que veo, digamos, a gente más joven, aparte de tener la referencia directa de mi sobrina. Y es que el otro día salía un artículo en el diario.es y luego Proyecto Uno daba como la otra visión. Es que aquí somos muy fans de Proyecto Una y de la visión que transmiten. Entonces, estaban como los dos lados, ¿no? Decía, ¿se vuelve a escuchar en las aulas Viva Franco? Yo, el primer día de curso este año, les puse un quizit, un juego, y ganó Francisco Franco. Ganó Francisco Franco, porque hay un gracioso. Ya el segundo día, cuando entró y le dije, ¿en serio? Me dijo, ay, es que se ha puesto solo. Yo el otro día, en ejemplo de persona inteligente, querían hablar de Francisco Franco. Les dije que no era inteligente, que por lo tanto no me valía para el ejemplo. Y luego alguien dijo Karl Marx y lo dejé porque pues sí, mis alumnos han de saber de qué pie se coge en mi clase y punto y chimpum. Y adoctrino, por supuesto que Por adoctrino, compensar. por supuestísimo. Pero quiero decir, sí que es verdad que a mí me sorprende ver a niños de 18 años diciendo Francisco Franco y Viva Franco, y es verdad que yo en mi clase eso no lo escuché, es decir, sí que creo que hay eso y preocupa, y luego por el otro lado Proyecto Uno decía, ya, pero también tenemos un grupo de jóvenes mucho más concienciados de lo que lo hemos tenido nunca, ¿no? Entonces, tú en tus aulas, ¿qué ves, Betoque? ¿Cómo de deprimente o esperanzador o las dos cosas a la vez es? A ver, aquí además sobre este tema, pues claro, los profes hablamos muchísimo entre nosotros, ¿no? Y bueno, sigo bastante en redes a Pedro Cifuentes con sus tiras que suele tener bastante razón, o como mínimo suele dar que pensar en lo que cuenta, ¿no? Y se había encontrado un caso de un niño tirando aviones de papel con esvásticas y demás. Y es un poco yogurlado, ¿no? Es gratis, pero está maldito. En cuanto a que sí se nota que la tónica general, lo que se acepta, lo que se considera la norma media en casi todos los lugares, es el respeto y la diversidad, y además no solo soy profe, sino soy profe de educación pública, ¿no? Entonces, ahí ves realmente que cada chaval es un mundo. Pero claro, al ser considerada norma, la rebelión adolescente Sí, tiene que ir contra la norma, ¿no? Y claro, estamos en una época no una época de 2023, no, una época de 14, 15, 16 años en la que te estás buscando a ti mismo, tienes mucho miedo por tu identidad, por será la identidad que tengo que tener, esto que a mí me está pareciendo muy natural, será natural o no. Y, y claro, esto lo juntas con que el chaval hace así con el móvil y todos los contenidos que le salen, iba a decir todos, no solo el 90%, pero todos los contenidos que les salen, todos los contenidos que les da TikTok, que les da YouTube, es extrema derecha pura y dura.
pura y dura, el contenido que te vende Internet, pues al final se creen lo de nos están atacando, lo de... Hay mucho chaval que se cree lo de no se puede ser hetero, no se, no se puede ser cis, y acaban eso unido al espíritu de manada, al espíritu de unirse en grupo, que nada te sirve más para reafirmar tu propia identidad que encontrar un enemigo, ¿no? Y ese enemigo contra el que rebelarse hoy en día muchas veces es simplemente el mundo diverso en el que vivimos, ¿no? Y se encuentran cosas rarísimas, digo, en casi todos. Bueno, estuve hace poco porque también no soy profesor, soy interino, entonces estoy cambiando de centro habitualmente y en uno de los últimos, un centro de Vallecas, o sea, un centro de barrio obrero, de población fundamentalmente inmigrantes y población gitana, y ver unos discursos totalmente racistas, homófobos, discriminatorios, de chavales que les ves y dices, pero si es que el objeto de la discriminación eres tú, si es que le estás dando la porra al que te va a dar con ella. No, en mi clase el que dice es tal cual, ¿eh? O sea, tal cual. A mí me desespera mucho. O sea, entiendo el razonamiento, entiendo que el feminismo ha dado un discurso empoderador a las chicas y que los chicos están muy perdidos. Entiendo que hay una parte que yo me niego a que la tengamos que hacer las mujeres, porque que entonces seguimos sacando que es el discurso este que narices implica es ser hombre, y cómo reajustarlo. Y yo entiendo que cuando ese discurso es sentirte atacado, cuando tienes todos los quesitos, ¿no? Cuando eres blanco, hetero, cis, tengo la culpa, ¿no? El discurso entre la culpa y la responsabilidad y el asumir. Entiendo que todo eso es muy complicado, pero a mí me desespera mucho. O sea, luego leo cosas como no, la mayoría, y luego escuchas efectivamente el discurso mayoritario y dan por hecho cosas, es decir, que sí que veo que hay una evolución, ¿eh? Pero que este discurso tan reaccionario, que evidentemente tiene que ver con los Pablo Motos y con los mierdas de youtubers y con el Chocas y con eso, a mí me desespera mucho. Y el estar en contacto con gente muy joven me está haciendo que sea un tema que me toque mucho. Y volvemos a lo que ya hemos hablado aquí en algunas ocasiones, ¿no? Si resulta que el gobierno, los profes y los padres y las familias son feministas y ecologistas, igual ahora ser punk es ser Santiago Abascal. Es así de No, triste. es que es ir en contra del sistema, pero claro, cuando el sistema más o menos coge un camino que empieza a parecerse a algo justo. Pero es que no es verdad. Si quieres ir contra el sistema, sí, hazte pan de verdad, hazte anticapitalista, joder, si es que yo soy la primera antisistema, pero no sé, no lo vamos a arreglar este tema, pero reconozco que me preocupa mucho y le doy muchas vueltas y entiendo por lo que decías tú, Betote, que es un tema como bastante habitual entre los profes, ¿no? El qué hacemos, ¿no? Cómo tratamos esto, ¿no? Pero bueno, que la lucha sea difícil no quiere decir que haya que dejar de hacerla, ¿no? No, Y ahí vamos, pasito a pasito, piedrecita a piedrecita, por mucho que desmonten luego el castillo. Bueno, y ahora vienen elecciones, pero en fin, eso ya bueno, que cuando la gente esté escuchando esto ya habrán sido las elecciones municipales. Sí, podemos hacer 2 finales alternativos, ¿no? Así podríamos... iba a decir suerte madrileños. No, me temo que en Madrid no hay final alternativo, ¿eh? En Madrid hay muerte. El cielo es azul, el agua moja y en Madrid gana la derecha. Eso. Es fuerte. Pues nada. Pero vais a tener una planta en cada balcón, ¿eh? Tengo 4, me siento fatal. Si no es demasiado, estás generando demasiado beneficio al medio ambiente. ¿Te va a venir a dar un premio, chico? ¿Estás arreglando el cambio climático tú solo? Tenía hace además bien poquito que empezaba a plantar en el balcón y de repente resulta que soy un colaboracionista ahora. Pero... Ahora ya sabes, estás a favor de Ayuso por tener plantas en el balcón. No sé, háztelo mirar. No,
está arreglando el cambio climático él solo. Con una ya hacían, tiene 4. O sea, 3 de sus vecinos pueden quemar gasolina todo el rato y no va a pasar nada. Esperaos que esta señora nunca se sabe por dónde va, que a lo mejor hay que tener una y solamente una. Por eso que sí. No, que tener más de una planta también es malo. En fin. A los chinos con los hijos. Tener 4 gladiolos era ETA o algo así. Hostia, pues le queda una semana. Yo creo que es lo que le falta decir, que se ya los gladiolos, como esté pinchándolos ahí en Google, a mí no me extrañaría que salgan por ahí según qué plantas. Si las plantas son muy rojas hay que evitarlas, algo así. Le da tiempo en una semana ir por ahí, confiemos en ella. Pues madrileño, suerte. Iba a decir disfruten lo votado, pero me parece muy injusto porque conozco mucha gente de bien en Madrid, con lo cual ánimo. Y yo me voy a callar porque a saber qué recoge cada uno en su casa. A saber qué pillamos por aquí. Beto, te tenemos que despedir porque es que vamos largadísimas y aquí... Pero bueno, el tema más gordo ya lo hemos tratado, entonces supongo que después ya iremos más rápidas. Exacto. Y nada, te agradecemos que hayas estado aquí. Nada, muchas gracias a vosotras. A quiénes somos. Y te agradecemos los artículos que vas colgando en tu web, que seguimos y que leemos y que nos parecen súper interesantes. Muchas gracias. Bueno, que encantado, ¿eh? Y os dejo con lo vuestro. No cuelgues, despedimos aquí a la gente y nos vamos a ir con el Plap Scanner. Adiós. Chao, chao. Pues ya estamos en el Plap Scanner, un sitio donde analizamos cosas. Cada vez, ya no sé qué decía aquí, así que bueno, pues más o menos es eso, ¿a que sí, no? Sí, cosas, bueno, analizamos cosas. En Amiga Te Cuenta, el Plap Scanner se supone que es poner mirada de género en un juego, que el único requisito en principio era que no tenía por qué ser novedad. Que tú en estos 2 meses has decidido transformarlo, bueno, pues fluimos y demás, pero era analizar juegos, porque para cosas esta Amiga Te Cuenta. ¿Qué quieres analizar? Que ya has venido tú con esta perversión. Pues mira, yo no voy a analizar ni un juego ni una cosa que no es novedad, o sea, es que es fatal esto, pero bueno, mi podcast, mis normas. Yo vengo a hablaros de el documental de Movistar Plus, La historia secreta del Monopoly, ¿vale? Primero de todo os tengo que decir que he escrito un artículo en la web de Bebé a Mordor, entonces ahí explico más extensamente de lo que ahora voy a hacer 4 pinceladas, así que os animo a que vayáis a la web de Bebé a Mordor y lo leáis. Y luego os animo a que veáis este documental también en Movistar Plus para que conozcáis la historia secreta del Monopoly, que es cosas que ya hemos dicho aquí muchas veces. A eso voy. Yo que me sé la historia... Tú siempre lo dices muy bien. Yo que me sé la historia, lo he de ver. El otro día lo volví a decir en clase. Hombre, por supuesto es lo de patriarcat y capital alianza criminal, que es algo que yo no me cansaré de chillar en las manifestaciones y me sale así. Claro, es un claro ejemplo de el patriarcado y el capitalismo apropiándose y transgiversando la idea de una mujer. O sea, está todo mal. Entonces lo voy a ver. El otro día dudaba, si lo veía o no. Digo, vale, pues lo veo, venga. Hago caso y lo veo. Yo creo que vale. Sí. Es verdad que a nivel de historia seguramente no vas a descubrir nada nuevo, pero sí que vas a ver cómo está contado este documental, que es de lo que vengo yo a quejarme. Es que cuando leí como... Tu artículo, por supuesto, sí que lo he leído y es que va a estar enlazado. Es que me dio mucha rabia como contaste tú que estaba contado. Digo, pues ahora no lo veo. Claro, es que por eso te lo he preguntado, porque fue al leerte que dije, ya sé que no lo veo. Amiga. Pues sí. A ver, la idea del Monopoly, la idea original fue de Elizabeth Magee, desde aquí nuestra diosa también. Tengo varias diosas, una Elizabeth Magee. Entonces, no os voy a explicar la historia porque primero os podéis ver el documental, después os podéis leer el artículo que he hecho. Entonces, la historia es que el Monopoly que conocemos está basado en una idea de Elizabeth Magee. Entonces, este documental no explica la historia y la vida de Elizabeth Magee y de cómo los hermanos Parker la estafaron para hacerse millonarios a su costa. Explica la historia de Ralph Anspach, que es quien... después de haber sido, ¿cómo se llama esto?
denunciado por los hermanos Parker por haber hecho una versión del Monopoly. Entonces, él se dedicó toda su vida a buscar el origen del Monopoly para poderse... para que no le multaran y para poder seguir vendiendo su juego que se llamaba Anti-Monopoly. Entonces, él dedicó su vida a descubrir la verdadera historia del Monopoly hasta que llegó a Elizabeth Magee. Entonces, el documental no es sobre Elizabeth Magee, sino sobre este señor que descubrió la historia real del Monopoly. Para mí, pues una oportunidad perdida para poder conocer a fondo... Es que a mí me cabreó muchísimo eso, Katy. O sea, al final, dar un señor otra vez. ¿Ves? Es que, pues un señor que era buena persona y que tal y cual, que estoy hasta el coño también de señores buenas personas. Estoy más de las malas personas, pero es que también de los buenos. Es que majo bueno, pues los majos no sabían estar callados en su casa detrás. Y lo digo yo que ocupo todos los putos espacios del mundo, pero es que estoy de señores buenos y de construir y feministas de su puta madre también, un poquito transparente. Que a ver, que es verdad que hay que darle las gracias. Que era majo, sí, pero era más majo la que hay que darle las Elizabeth. gracias a este señor porque dedicó su vida a poder conocer la historia del Monopoly, vale. Pero una vez dadas las gracias, Hay que darle las tiene gracias que ser el protagonista. y luego poner el foco Claro. en Elizabeth. Claro, gracias señor por habernos descubierto esta señora tan interesante de la que vamos a Y hablar. se habla muy poco Entonces, de ella, sí. ciertamente. Cuando ella es actriz, escritora, inventora, activista política, produjo obras de teatro, inventó un mecanismo para la máquina de escribir, creó The Landlord's Game, por supuesto. Y luego que todas sus creaciones artísticas tenían un fuerte componente de crítica al sistema y de feminismo. Entonces, una persona súper creativa que hizo muchísimas, lo que ahora llamaríamos, ¡ay, qué espesita estoy hoy! Performance para hacer crítica social y política. Entonces, yo quiero saber más de esta señora. Pues nada, y hay un señor del que te acosa. Y hablando de Elizabeth Magee, por favor, la carta del Nobel Run de Íñigo Maestro. O sea, Preciosa. por favor, qué maravilla con Elizabeth haciéndole vudú. Esa carta que, por supuesto, nosotras sacamos en la tele. O sea, never forget el día que salimos en la tele y enseñamos la carta, porque ahora se empieza a hablar, pero este señor, muy bien ya, pues este señor lo que hizo fue decir, esta señora, ¿dónde vamos a poner el foco? En la señora, no en el señor, coño ya. Entonces, como las de, ay, a mí me preocupa mucho el feminismo. Sí, a ti te preocupa mucho el feminismo y cuando nos ves, vienes a que te dé el gomet. Algún día hablaremos de los señores que vienen a buscar el No, gomet. porque perdemos todos oyentes. Todos sois muy majos. Todos sois muy majos, todos sois muy feministas, todos escucháis Plap, que por cierto, lo digo, somos el documental de la 2. Decís que nos escuchéis mucho más gente de la que nos escucha. En realidad, estoy harta de ser los putos leones que corren a las 3 de la tarde y que no los ve nadie, pero todo el mundo dice que los ve. Pero es que esto me viene con algo de lo que hablaremos luego. A todos os preocupa mucho el feminismo, a todos os parece fatal, pero os invitan a una charla en la que no hay mujeres y os quedáis callados, pillando protagonismo como el señor del documental del Monopoly. Me tenéis harta. Hola, Marc, he vuelto. Hombre, Bueno, entonces, ¿qué? volviendo a Elizabeth Magee, si queréis saber más de ella, Ay, no estamos en Amigate relájese, disculpad. señora. Si queréis saber más sobre Magee y su historia y tal, hay más información en internet, pero sí que quiero destacar un artículo que le hicieron en la Asociación Cultural Jugamos Todos, jugamostodos.org, que os vamos a dejar por aquí Sí. enlazado, que habla de una publicación que hizo Magee en el diario en el que se anunciaba como esclava y que quien quisiera podía contratar sus servicios. Y era una crítica a que las mujeres estaban trabajando gratis para la sociedad y entonces ella quería quejarse con eso, ¿no? Y bueno, explica toda la historia y un poquito también de la historia del Monopoly. La verdad es que es un artículo que está muy bien, con un montón de ilustraciones, de fotos de la época, de trozos de diario de qué se dijo sobre ella en esa época. O sea, es que esta tía tuvo que ser la puta hostia y no sabemos nada de ella. Quiero la serie protagonizada por Kate Winslet. Por ejemplo, Lo me acabo vale. de decidir. Alguien, hombre, por favor, que ya ha hecho un speech sobre redes sociales, otra diosa, por favor, alguien que coja esta idea. O sea, lo tenéis, una serie fantástica y maravillosa en la que explicar un montón de cosas y yo Kate Winslet la veo bien. No recuerdo cómo era físicamente, pero como no me parece trascendente, oye,
que os dejo que opinéis sobre el casting, pero yo he lanzado la idea y me parece un win-win por todos los Y es lados. verdad que aquí no damos gumets, la verdad es que no damos muchos gumets, damos más amigas, daste cuenta. Pero si algún día tenemos que hacer un premio de alguien... ¡A señoros! No, a ¡Señoras señor... feministas! Me niego. Bueno, digo, lo que me algún faltaba era eso, proyecto, darle un gumet a los señoros. algún proyecto, juego o persona que vaya No. un poco en las líneas de Play Like a Punk, digo, esto es una hipótesis, ese premio se tendría que llamar Elizabeth Magui. Noemí no está de acuerdo. Ah, vale. No, pero no, es que no he venido a darle premios, señores. O sea, no, ya estoy hasta el coño de los gumets, de que majos sois y que tal y que cual, que no. Estoy mal. O sea, estoy hasta el coño de trabajo, pero no juego, dar no tengo vida. premios a mujeres y que se llame premio Elizabeth Magui. Es que cuando nos cansemos de la amiga te cuenta, Katy, a mí esto de una calle y una arena no nos da, Nada, aparte, nada. bueno, es que tú y yo no hemos hablado, esto es junio, entonces yo creo deberíamos grabar tu programa Portoflo, perras que hemos estado y luego la entrega de premios, pero la entrega de premios ¿qué hacemos? ¿Solo damos a los OCA? Directo. Este No lo sé, año no hay votación popular. O hay que hacer un accésito, lo damos por impresentable y luego un plan B, algo hay que hacer. Ya pensaremos, a ver. Bueno, pues cuéntanos. Bueno, que no estamos... Exacto. Esta era mi reflexión. Vengo a hablar de un juego al que, porque llevo sin poder jugar, o sea, la gente que juega habitualmente conmigo, que no escucha, bueno, algunos que lo escuchan, saben que en este momento terrible de mi vida, que no veo a mis amigos, que no juego, que no hago nada más que trabajar, estoy hasta el coño, es verdad que prácticamente desde que hice los tours de festivales, no he vuelto a jugar, excepto algo que juego en clase. Entonces el otro día, en clase, analizamos los evoluciones a partir de una mecánica básica, ¿no? Y entonces llevé el timeline, el shit happens, we can play, el hitster, que por cierto se lo dejé a un alumno que lo tiene, y el que no vino el otro día a clase, si no me vuelve el juego suspender la asignatura, si os lo digo, y un juego que tengo yo sobre emisión de CO2. Y entonces fue muy interesante ver cómo a partir de la mecánica básica iban distintas mecánicas. Total, que jugamos el Shit Happens. El Shit Happens es el juego al que jugamos el día que nació Plap. Katy, cuenta esta historia. Una vez más explicamos que sí, en una jornada de podcast, en la Spot Night de Barcelona, donde Noemí y yo, donde yo estaba invitada a grabar mi podcast, un difunto podcast que yo tenía, y no quería hacerlo sola, y invité a Noemí y no nos conocíamos, y me dijo, sí, vale, pues así como es ella, y total, para hacer algo divertido en relación con los juegos, decidimos jugar a Shit Happens con el público. Shit Happens es un juego tipo timeline que lo que tienes es que ordenar desgracias. Entonces hay situaciones que son tienen un nivel de desgracia más alto y otras que tienen un nivel de desgracia más bajo, y la gracia del juego es situarlas en tu línea de desgracias pues correctamente, en orden ascendente. De hecho, Shit Happens hace lo que luego ha hecho el We Can Play, que es crear tu timeline individual versus la diferencia. Entonces, Shit Happens ya habíamos comentado que al margen de que no estés de acuerdo con el índice, porque hemos consultado a una serie de expertos que en total cumplen como 100 años. Digo, mira, yo como profesional ya tengo 30, con lo cual tampoco habéis contratado gente. Más allá de cuestionar el nivel de a qué consideramos desgracia, que da para cosas muy divertidas, yo lo he jugado 2 veces en 2 clases distintas y yo ya había apartado alguna carta, y entonces una carta era una prostituta muerta en tu cama, y eso alguien hizo un comentario, pero bueno, lo quité. Y hay una carta que cuando la cogí dije, esta carta va fuera, y es: tu padre se cambia de sexo, tiene como imagen como unas tijeras de podar, o sea, no puede ser más terrible, y tiene un índice de desgracia muy elevado. Entonces justo la cogí y dije, uy, esta carta. Y un alumno mío la cogió, la leyó y dijo, ¿pero qué somos, transfobos? Por eso quería comentar aquí toda la reflexión, pero me ha parecido súper interesante escuchar el punto de vista de Betote, de cómo efectivamente
normal, entendiendo como normal, de lo más habitual que yo me encuentro, es que frente a esto la gente lo que dice es que mierda de comentario transfobo, ¿no? Aunque puede haber otros que sigan haciendo la broma. Entonces, bueno, es un juego que más allá de que dice cosas y promueve que digas disparates, tiene algunas cosas que a nivel de género van mal, porque, bueno, banaliza con temas de sexo, ¿vale? Pero bueno, más allá de eso, a mí la mecánica me parece interesante los debates que se crean alrededor de qué es para ti una desgracia y qué no, pero sí que es cierto que ya tengo estas dos cosas separadas y mi intención se vuelve a salir, sobre todo en momentos de clase, es seguir poniendo este foco. Con lo cual, no sé, esto no va a ser políticamente correcto, se pueden decir disparates, pero bueno, lo que decíamos, ¿no? Lo de los derechos humanos y el respeto básico y tal, como mínimo. De hecho, el juego tiene muchísimas cartas, no sé cuántas vienen, y la grandísima mayoría no, o sea, son desgracias que no ofenden a ningún colectivo, o sea, que se puede hacer humor sin ofender a personas. Esa es mi reflexión. Pero sí que tiene algunas que yo creo que se tendrían que eliminar directamente y sustituirlas por otras desgracias que vivimos día a día y que a lo mejor no están ahí. Y de hecho tú has dicho la de una puta muerta en mi cama y hay una que es media puta muerta en mi cama. Que esa no sé si la has encontrado por ahí. Esa no la tengo localizada aún. Esa no salió. Y nada, es un muy buen juego que le sobran un par o tres de cartitas. Y además ahora están otra vez publicitándolo un montón, porque ahora lo están publicitando como... ¿Ah, sí? O sea, el stand en las tiendas para publicitar el Shit Happens es un váter. Entonces, encima del váter de cartón tienen los juegos. O sea, que encima es súper llamativo. Así que ya podrían haberle dado esa vueltilla antes de hacer esta reimpresión. Pues sí. Es de Goliath, si no me equivoco. Sí, Goliath. Es de Goliath. Y bueno, a mí pues, es que además la mecánica de timeline me resulta muy interesante analizar los distintos juegos y bueno, también pues llevar un juego de estas características también hace que en la clase pues se provoque distensión. De hecho, en una de las clases fue un momento como de partida de juego, además yo estaba jugando diciendo barbaridades que decía, ay Dios mío, que se me olvida a veces que soy la profe, pero bueno, eso, ¿no? Me sirvió para ver que en una de mis clases el nivel era ¿qué mierda es esto? Y me sirve para reflexionar sobre el discurso sobre la juventud, ¿no? Y sí que es verdad que la semana que viene o la otra voy a dar género en videojuegos, pero yo ahora mismo estoy dando clase en 4 clases distintas de gente que estudia videojuegos doble grado de juegos, y el porcentaje de chicas que tengo es 2, 0, 0 de 10, 4 de 40 y en otra creo que son también 3 o 4. Y tienen muy claro lo que quiere decir ser mujer en el mundo de los videojuegos y muchos chicos también lo tienen claro. Es decir, el otro día esto ya parece amiga, te cuenta, pero lo mezclamos, aunque ahora paramos y ponemos el otro día les hice analizar revisiones de artículos científicos, porque yo les digo que han de tener mucha conciencia crítica con los titulares que les dan de cosas que pasan en los videojuegos, y una de las cosas que les hacía analizar eran las muestras. Y no solo a las chicas, muchos chicos dijeron qué mierda es esta de dar como muestra válida una muestra donde la mayoría de la población es masculina. Con lo cual, estoy un poco en la línea de Proyecto 1. Hay un recrucer claramente propiciado por los medios y demás, que lo hemos visto con Desocupa. Es decir, que os hayáis tragado en las teles como noticias el blanqueamiento de Desocupa y os han explicado algo que en esta ciudad no está pasando porque Ana Rosa Quintana y fascistas similares les parecía interesante. Eso está y es preocupante, pero sí que creo que lo que se entiende, lo que decía Betote, ¿no? Lo que se considera normal, ¿no? La ventana de Overton de hoy en día creo que no es la que teníamos hace 30 años. Y vamos, amiga, te cuenta que me he puesto yo en plan chapas, en plan pescaner, que va de otra cosa. Está estupendo porque la gente tenía ganas de escucharnos. Bueno, la gente son 4 personas. Don't flip. Venga, amiga, date cuenta.
amiga, date cuenta. Creo que se está notando de que llevábamos aquí 2 meses sin hablar delante de los micros. Es decir, que la gente no se piense que lo hemos hablado por separado. Somos estirando el chicle, que ponemos la cabecera cuando ya no... O sea, lleva media hora yo haciendo amiga, te cuenta. Es que hemos fusionado hoy 2 secciones, pero bueno. Y es verdad, yo tenía muchas ganas de venir aquí a cascar contigo, Noemí, pero claro, es que no se puede todo en la vida, a veces hay que priorizar. La vida. Y había muchísimas cosas de las que hablar en Amiga Date Cuenta, de las que no podremos hablar porque ya están pasadas, ya no tiene sentido, pero algunas sí, algunas las hemos recuperado para dar 4 pinceladitas. Una de ellas, a ver, este fin de semana ha sido la Fira Juga per Jugar en Granollers, aquí cerquita de Barcelona, que es una feria en la que yo hace un montón de años que no voy porque siempre pilla, después del Ludivers, tal, no sé qué, y se me pilla con cosas para hacer. Yo quería haber ido, pero la vida, vi una foto y me dio mucha rabia. Me hubiese gustado ir, además había un montón de gente guay, en fin, que hubiese molado ir, pero no se pudo. Y lo que pasó también, aparte, es que programaron 4 charlas sobre juego y, oh sorpresa, las 4 charlas están dadas por hombres, 0 unidades de mujer. Y eso que el título del ciclo de conferencias era el juego de mesa como herramienta educativa. Y entonces el sector del juego de mesa no, el sector de la educación, que es un sector donde hay una cantidad de mujeres impresionante. Bueno, esto ya lo hemos hablado muchas veces. Sí, pero hay que seguirlo diciendo porque además esa misma semana hubo un artículo también en una revista sobre temas de juego y ahí creo que era uno de 5, entonces... Es que se junta el mundo del juego, donde ya sabemos, y mira, ahora vamos a ver datos, que sigue habiendo una mayoría masculina que no unanimidad, porque a veces parece que no es que sean mayoría, sino que están solo ellos. Entonces, en el mundo del juego, el porcentaje, pues mira, 60 y pico, 30 y pico, nos estaríamos moviendo, no se ve reflejado, pero es que, insisto, lo del mundo educativo es... O sea, el otro día escuchaba un podcast de Despacho 42, el podcast de la Work, que lo hace Dani Riera, entre otras personas. En este colabora también Susana Teschini, nunca sé cómo se dice, y hablaban de la brecha de género en la UOC y dan un dato, no sé si era de la UOC o de las universidades, y es que en las universidades en general hay más mujeres alumnas. En profesores asociados, los que tenemos condiciones, vamos a decir, regulinchis, por no decir malas, es decir, personas que damos clases sin una continuidad, aquí más o menos hay equilibrio. ¿Sabes cuál es el porcentaje de catedráticos? A ver, sorpréndeme. No, di. Pues no sé, ¿80? 85. El máximo ejemplo de poder. Perdón, ¿qué? ¿Qué? Y entonces, ¿qué pasa con la educación? La educación en primaria es un sector claramente feminizado. En secundaria, os estoy diciendo datos, en algún día los miré, en secundaria podríamos estar más cerca de la paridad. Y en la universidad, como os he dicho, si es catedráticos, para nada. Si es gente que damos clases, hay más o menos paridad. Con lo cual estamos hablando de que educación es un sector feminizado. Entonces, que a mí cada vez que se habla de juegos de mesa y de juego y educación, se cite solo señores, y no estamos diciendo que nos llaméis a nosotras dos. Que oye, si queréis, porque además nosotras dos somos personas que a veces se nos llama. Pero no podemos estar nosotras dos siempre en esas cosas, porque esa es la otra cosa, siempre estamos las mismas. Exacto. Hay que diversificarse, que esto no es un de este porque no nos llamáis a nosotras. No, este es un debate de por qué narices solo pensáis en señores. Y si vais a decir las excusas de siempre, que es que son los que conocéis, que son los que siempre dicen que sí, vale, que vosotros no podéis arreglar el tema de la conciliación, pero, y volvemos a lo de antes, yo conozco, creo que todos, los que estaban ahí. Entonces, de verdad que nos sale decir
oye, mira, yo conozco a esta compañera que hace cosas muy interesantes. ¿De verdad que no? ¿De verdad que no se os ocurre plantear otra persona? Hombre, entonces está bien de juego ABJ, gamificación y top tiers. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cayéndome muy bien algunos de los que están ahí, algunos los considero referentes, a otros no. Ese melón no lo voy a abrir, pero pro ya, ¿eh? Venga, tironcito de orejas. Tú, hay que acelerar, Hombre. Hay que acelerar que nos vamos a las 2 horas pasadas y no podemos pasarnos. Bueno, Katy, llevamos 3 meses sin hacer programa. Es que encima me vengas con las rebajas. Sí. Hoy Mira, me parece fatal. Time remaining, dice el Zencaster, 23 minutos. Sí, claro. Pues eso es lo que tienes. Zencaster que me cae fatal, pero de esto hablamos luego. Entonces, de los pronombres ya hablamos. ¿Y qué está pasando con otra cosa que no? Y es que a mí de lo de Marta Trivi me habló una alumna el otro día y es que Marta Trivi ha dicho que se iba de las Day and Night Games y luego otra mujer dijo que se iba de las redes. Entonces, la cantidad de violencias que sufren determinadas personas como Diana, no me acuerdo el nombre, Diana, ahora lo diré, Diana Cebes creo que es. Es decir, las mujeres que dicen esto, porque nosotras lo hemos dicho siempre, nosotros por plan no sufrimos violencias. Estamos en, como no nos conoce nadie, eso nos escucha, gente confi, pero la gente que tiene impacto sufre una de violencias, entonces es cansadísimo estar todo el día reclamando lo obvio. Y ayer leía que creo que era Diana que decía esto, decía, es que estoy muy harta de que lanzan un acto donde todos son tíos, se les dice, lanzan excusas de mierda y la siguiente edición ya se acercan a la paridad y no paran de recibir medallitas y no reconocen en ningún momento quién les ha dado el toque y quién les ha hecho. Entonces, que las redes son un campo lleno de violencias para las mujeres y personas no binarias, sobre todo las que se significan, no me voy a meter porque yo no sufro, o sea, sí que me significo, pero en redes no sufro violencias. Entonces, vale ya, y esto hace que las mujeres se cansen. Nosotras hablamos mucho de por qué mantenemos tanto espacios seguros, porque no seríamos capaces de gestionar las violencias. A mí eso me falta violencia en redes, vamos, me da un patapum chimpum. Entonces, es una muy mala noticia cada vez que una mujer cansada dice no pugnes, ¿no? El otro día colgué un artículo que hablaba sobre lo cansado que es ser una mujer, ¿no? Decía, y el largo etcétera, y qué cansado que es el etcétera. Pues qué cansado que es estar en redes, qué pena que es cada vez que una se va, lo súper entendible, nada que cuestionarle, cuando no podemos más nos hemos de tirar atrás, por suerte somos muchas, pero debemos vivirlo como una derrota colectiva. Seguimos. Tenemos aquí un tuit de Elizabeth Hargrave, otra de nuestras diosas, que habla sobre la BGG, sobre Board Game Geek, y sobre, si no me equivoco, dímelo tú mejor, la cantidad de hombres blancos que hay en el listado de la BGG. Yo este tuit literalmente pone que es un sí pero no, y literalmente he puesto que es un no por el dato, pero sí por la actitud de diosa que tiene Elizabeth, porque habla de los top de diseñadores de juegos en función de los 10 juegos, creo que son más rankeados, o sea, con mejor nota, y literalmente Elizabeth dice, wow, eso es un montón de tipos blancos. Estamos haciendo muchos avances, pero muy pocas personas de otros grupos demográficos logran el corte de este tipo de tener al menos 5 juegos en el 10% de la BGG, ¿no? O sea, es eso, ¿quién tiene 5 juegos en el 10% superior de la BGG? Entonces, más allá de qué es estar en el 10% de la BGG, que aquí ya hay una mirada de género brutal, porque señores que se dedican a votar con 5 su juego y a darle 0 al juego que está 2 para ganar por una décima, para vivir en quién es el nuevo 1 de la BGG, eso es un componente totalmente testosterónico, con lo cual estar en el top 10 de la BGG
es una aspiración patriarcal y ahí me interesaría poco. Ahora, Elizabeth diciendo, tengo 3 hasta ahora, dadme un par de años más, se merece la corona de reina y de sí señora, y como dirían mis alumnos, está basadísima. Que a mí un día me dijeron en clase, me dijeron, estás basadísima, dijo. Bueno, o sea, Elizabeth se ha pasado. Voy a fingir No que sé lo sabes que lo que es significa estar, basadísima. es como guala, guala, guala. Te la has sacado, o sea, sí, sí. Estás basadísima, estás pasado Twitter. Ah, no, a ti no te lo habían dicho. Pues a mí me lo dicen en clase. Ah, señora, yo sé lo que es algo de joven. A mí no me Yo, lo han ¿por qué dicho no te aún. relacionas con gente joven, aunque tú te creas que sí? No, me relaciono con gente infantil, pero joven no. Eso sí. Claro, es que ahí está el tema. Ahí está el tema. Y ahora sí que con jóvenes. Y en esta cosa que es un no, pero sí, sí, pero no, cuando estamos grabando esto hoy, ha salido un estudio sobre hábitos e interés sobre los juegos de mesa. Entonces, es un estudio que han hecho desde una gente que no tengo muy claro quién son, que se autollaman la Asociació de Jocs de la Cataluña. No lo digo con rintintín, es que no lo sé, o sea, no. Y lanzaron una encuesta sobre consumidores habituales en Cataluña. Entonces, los datos, hay 623 participantes, pero por donde Yo se fui ha una. movido, y yo, por donde se ha Bien. movido la encuesta, podríamos decir que está muy sesgada hacia personas que forman parte de clubs y demás. Entonces, datos de género, que el 67% de la muestra son hombres, el 30% mujeres y un 3% que se identifica como no binario. No recuerdo si las opciones eran identificarte como no binario o no decirlo, pero bueno, esa opción estaba. Y como decíamos, en esta muestra, que yo creo que está un poquito sesgada para los clubs, nos encontramos que, lo decíamos, está casi cerca del 70% el porcentaje de hombres. Y luego, respecto a mujeres, un dato que yo, no, contingencia no es causalidad, que es algo que yo digo mucho también en mis clases, y es que resulta que mujeres y personas no binarias consumimos más contenido en catalán. Entonces, y tenemos más juegos en catalán. Entonces, bueno, no podría inventarme una teoría, pero sinceramente no sé cómo interpretar ese. Y entonces un dato así, sin más, bueno, sin más información de contrastarla, pues podría lanzar hipótesis, pero que deberían confirmarse en posteriores estudios. Entonces, bueno, que está bien que haya que haya información siempre y que, bueno, pues qué mecánicas son las que más gustan. Está muy sesgado porque gestión de recursos y gestión de acciones salen como las mecánicas mayoritarias. No sé si te ha dado tiempo a Bueno, verlo que y si tienes algo a comentar. no, ¿cómo me va a dar tiempo? Que va, no he visto nada. He visto tus conclusiones y ya. Pero que está muy bien que se vayan haciendo estos mini estudios. Es verdad que para hacer un estudio que sea concluyente hace falta una muestra más grande y más representativa. Yo que sé, también habría que hacer esas preguntas en tiendas, por ejemplo, en espacios infantiles donde el público que compra a lo mejor es más femenino que masculino, porque eso es la realidad que tenemos. Quien acompaña a espacios de ocio y a tiendas a comprar juegos a sus hijos y a sus hijas normalmente suelen ser las madres. Entonces, pues bueno, eso ayudaría a equilibrar un poco ese 70% de hombres y 30% de mujeres. Pero bueno, que está guay que hayan estudios y que se vayan haciendo cada vez más y cada vez mejor. Y una cosa que, bueno, están cosas que sí, digo, no es, para mí también era un dato. Pues dale, vamos a cosas vale, que sí. Lo último que has puesto, que es un tuit que puso Sasha, que en realidad, digo, no es vale, ni sí ni sí. no es un poco, cuéntalo tú. Es que lo he visto hoy, así, he tenido 5 minutos para ver Twitter y nada, Sasha explicaba que en el The Happiness Museum de Copenhague hay pues como el resultado de una encuesta que se les ha preguntado a la gente danesa, qué asocian con el hygge, que es como la felicidad. Y es sorprendente porque más del 75% de las personas encuestadas nombró los juegos de mesa como una cosa que te proporciona felicidad. Y está por detrás de Christmas, o sea, por detrás de la Navidad. Me flipa.
Luego, o sea, Navidad como está en cuarta dice, posición. este es un comentario que ha hecho Alex, que es que se nota que esta gente pasa en frío, porque lo que les da más felicidad son las bebidas calientes. Entonces, Claro. o sea, Espera, déjame hacer el top desde abajo hasta arriba. Vale, O sea, vale. en la posición número 5 lo que más les proporciona felicidad son los juegos de mesa. En la 4 la Navidad. Ok. En la 3 las fireplaces, ¿cómo se llama? chimeneas. Las Yardafox, Sí. las chimeneas. Es que claro, en la segunda posición las velas. Es que me parece muy triste la vida de esta gente. Y en primera posición, las bebidas calientes. ¿Cómo puede ser que lo que más felicidad te proporcione sea Claro, una es que bebida entonces caliente? el 5 dice, está por encima de cosas ya, pero o sea, yo entiendo esa sensación, a ver si es algo de traducción que nos hemos perdido, no tengo ni puñetera idea de lo que pone, pero quiero decir, sí que esa sensación de cuando tienes frío, ¿no? Esa sensación de confort, ¿no? De estar en casa. A mí me da más la sensación de casa. O sea, que les han preguntado qué te hace sentir en casa, no ese confort, no ese hay una bebida Sí, es que calentita, la el yarda Iggy foc, o sea, casa. se pero traduce como felicidad, pero que es más de bienestar. No es Claro. tan felicidad, sino una cosa que te da bienestar. Entonces entiendo que pasan frío. Claro. Pero bueno, de todo eso que pasa en frío, la quinta posición son juegos de Sí, mesa. sí, por Y delante estaba, de otras no cosas. sé, interesante, porque aquí tú dices, ¿qué cosa te produce bienestar? Juegos de mesa, vamos, estaría abajo del Y todo. yo voy a aprovechar para lanzar una petición, ya he pedido hoy una serie, y es que luego Sasha cuenta que estuvo que hay en el tema de las tiendas, ¿no? Y dice que le impactó el Bastard Café, una cafetería, bar, restaurante enorme, lleno de estanterías con cientos, si no miles de juegos que los clientes pueden coger para jugar en el local. Ojalá ver algo así en Barcelona. A ver, por favor. O sea, lo hemos hablado en varias ocasiones. ¿Cómo puede ser que Barcelona, que tenemos el Triángulo Friki, y que en su día había cafeterías en la que grabamos el podcast, aquel en directo, en su día Kaburi, prepandemia? Yo entiendo que aquí la pandemia ha hecho mucho daño, pero es que la pandemia no se ha dado solo en Barcelona. Entonces, Zaragoza tiene, Madrid tiene, Sevilla tiene, por favor. No me estoy ofreciendo para hacer un negocio, entre otras cosas porque mis amigas me dicen que en el caso de que yo me viera el negocio, yo no tocaría los dineros porque yo siempre he querido tener un bar café en el que tener todo lo que a mí me gusta, que son libros, actuaciones de música, juegos, exposiciones, clubs de lectura, y yo haría todo eso for free, me pasaría el día imitando y bebiendo y comiendo, imitando a mis amigos, y sería una ruina. O sea, no me busquéis como asesora, buscadme como clienta, pero por favor. O sea, vale, yo sé que Gamería tiene mesas y tiene espacios, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo quiero un replay con el outlet de Amazon y no con el de replay. Es decir, yo quiero un sitio de más, por favor, quiero la pared del Dixie. Y ya está. Ya está aquí mi petición. No pide nada esta, madre mía. Pero es que, ¿cómo puede ser, Katy? Lo hemos hablado. En Gijón, esta identidad secreta, es que como en Barcelona no tenemos esto. Yo no lo voy a hacer tampoco, ¿eh? A mí que no me busquen. Bueno, No, y ya está. ¿Quieres decir lo de edad sí, o ya no? Ya está. Y hay dos cosas que sí, claro. queda otra Di tú cosa, una y yo digo la edad. A ver, hemos sabido. Bueno, lo han Hemos puesto en su sabido, pues Twitter, ya está quiero para decir. seguir la novedad. Hemos sabido. Ya, era por darle emoción a la cosa. Que la editorial Salt and Pepper Games va a publicar Brujería, que es como, ¿cómo sería esto? Una segunda parte, no, como una nueva versión del juego Resistid. Resistid fue un solitario que les funcionó muy bien y se ve que ha tenido mucho éxito, y ahora le han cambiado el tema, seguramente habrán cambiado alguna cosilla más, y se llama Brujería. Y es lo único que sé del tema. Si tú sabes algo más, No, el apórtalo. otro día, bueno, Sam Pepper, que es una editorial que a mí me gusta mucho cómo están haciendo las cosas, ya ha sido financiado la batalla de Versalles, juego de Aloy y Farran. Que por cierto, le han cambiado la portada. Sí. Hablamos de esto también. Yo esperé, voy a decir una cosa, llegamos a la portada. Yo lo he hablado con Aloy y coincidimos de... vale, además creo que es un juego, aparte que a mí el juego me gusta, es un juego donde introduce nuevas temáticas, ¿no? Yo creo que además ellos lo han contado, fue un encargo porque... en la editorial, de hecho, concretamente creo que fue la mujer creo que se llama Guille, el que no es Michael, está Michael y el otro.
que era una historia que le pareció muy potente y que tenía un juego detrás, ¿no? Lo que hablamos de salir de las historias de siempre. Y explica cómo el mundo de la moda, ¿no? Cómo se presentaron los diseñadores. Había creo, americanos, sí, creo que los franceses eran todo hombres y los americanos había una diseñadora mujer. Y bueno, se supone que revolucionó el concepto de la moda, ¿no? Y entonces han introducido muy bien el ambiente de la época, poniendo un montón de personajes famosos. Y cosas que tengo que decir. A mí el juego me gusta mucho, me parece muy interesante que se exploren temáticas. Respecto a la portada, una de las cosas que pasó esa noche es que desfiló por primera vez una modelo negra en pasarelas y eso se había reflejado en la portada, que era una portada que algunas personas criticaban, no porque fuera una modelo negra, sino por la ilustración. Para evitar otro portada gate, Salt and Pepper han escuchado y pareciéndome muy destacable el hecho de que fuera la primera vez que desfilara una modelo negra, lo han mantenido en el lateral y yo creo que la portada actual, más allá de una opinión estética, refleja lo que fue la batalla de Versalles. Entonces yo sí que creo que, siendo lo otro un evento muy destacado, lo han mantenido en los laterales y yo creo que la portada actual refleja mucho más el juego. Estoy de acuerdo con esa teoría, que además es la teoría que me ha contado a mí Aloy. Uno de los autores. Es uno de los autores. Sí, me vale. Sí, perfecto. Vale, ok. Esto no. Estamos hablando ahora, toda esta explicación era de la batalla de Versalles, que nada, que de aquí poco ya estará en tiendas. Sí, porque ya ha sido financiado. O sea que creo que aún estáis a tiempo. Y esto venía de Witchcraft, de brujería, de Salt and Pepper Games, que esto sí que va a salir en junio por GameFound, por si os interesa. Sí, ya ha salido la opción de seguir la campaña. O sea, sale en nada. Vale. Sí, yo voy a entrar sin duda. Yo supongo y espero que lo que hagan es poner en valor a las brujas y no sé cómo será. Así que bueno, está por ver. Yo es uno de la reapropiación y todo lo que implica el tema de la brujería me parece un tema súper interesante. Entonces, por lo que ha hecho hasta ahora la editorial, Resistiendo juega, pero todo el mundo habla maravillas, muy bien. Ha decidido mi teléfono estar sonando todo el rato. Lo voy a silenciar. Es una editorial de la que me fío. Entonces, cuando lo veamos, lo comentaremos. Haremos un plap scanner, o haré un plap scanner sobre el juego, saltándome lo de que sea novedad. Y nos queda una cosita más, ¿no? Venga, sí, la última cosa que sí, y es una nueva campaña de DAF en la que la heroína de un videojuego muestra su belleza real en un vídeo, ¿vale? En la campaña, vaya. Y la iniciativa se llama Real Virtual Beauty y bueno, es un poco para reflexionar sobre las bellezas reales que se dan en Internet, la sexualización de las mujeres, bueno, todo esto que por aquí ya hemos hablado mucho. Sí. Así que si la queréis ver, pues también os dejaremos el enlace. Sí, de hecho yo me lo he guardado para trabajarlo en clase en temas de género. Claro. Y puse sí, pero porque, bueno, pues porque no deja de ser una campaña de marketing. Volvemos a lo mismo. Dove lo está haciendo porque están muy concienciados. Dove lo está haciendo porque empezaron con esta estrategia de marketing y les ha funcionado muy bien. Es decir, yo no me dejo engañar y los anuncios no dejan de ser una estrategia de marketing. Que haya un pequeño win-win y que a través de una estrategia de una campaña de marketing de una empresa que lo único que quiere es vender jabones y desodorantes y no sé qué más tiene Dove, y eso sirve para que se lancen mensajes que a mí me parecen muy útiles, pues prefiero eso que otras campañas de mierda de marketing, sabiendo lo que es una estrategia de marketing, no gente queriendo cambiar el mundo, pero lo que decíamos, en las pocas ocasiones en las que mi camino, el del capitalismo, se toque, no voy a decir que se unan ni van juntos, pero se toque, pues yo creo que el sistema hay que aprovecharlo y pervertirlo hasta que lo tumbemos. ¿Qué hacemos, Muy señora? bien. A ver. Pues claro. Aquí pone 3 minutos y creo que en 3 minutos se va a acabar vale, pues, la grabación. No, pues son 43. Bueno, es igual. Vale. Entonces, muy rápido. Hacemos otro podcast antes de Amiga Te Cuenta. Hacemos Amiga Te Cuenta. Ya lo decidiremos. Ya lo decidiremos.
Vale, pero gala en directo, amiga, te cuenta, habrá segura, ¿no? Sí. ¿Cuándo? A lo mejor en septiembre. El año pasado la hicimos en septiembre. Empezamos la nueva temporada con la gala de Amiga Date Cuenta. Vale, bueno, nos lo pensamos, porque yo no sé si igual habría que hacer. Bueno, hemos de pensar si acabamos la temporada aquí, si acabamos la temporada con otros, si acabamos la temporada con la gala. No nos responsabilizamos de nuestra vida ahora mismo. No. Es todo lo que podemos decir. ¿Y te vas a despedir con una frase? ¿Te ha dado tiempo a prepararla? Oh. Hombre, pero si es que yo tengo frases y además dudé mucho porque encontré varias, pero además una frase de estas clásicas, clasiquísimas, de una referente del feminismo clásico, que no es lo que quieren decir algunas y algunos, que este fin de semana un señor catalán ha decidido explicarme a mí lo que es el feminismo clásico y por lo que han luchado los feministas siempre, que al parecer está siendo amenazado y sorpresa no es por los señores. Entonces voy a reclamar a una feminista clásica en la frase. Muy bien, pues nos escuchamos próximamente. Gracias por llegar hasta aquí y nada. Noemí, explícanos esa frase. En una sociedad racista no es suficiente con no ser racista. Debemos ser antirracistas. Angela Davis. Esto yo creo que debe aplicarse no solo al racismo, sino al machismo, a la transfobia y a la LGTBI-fobia, y va un poco en línea a lo que hablamos antes. No vale con no posicionarse como un animal, sino que hay que estar claramente enfrente. Hacerle caso a Angela Davis, siempre. Hola. ¿No me escuchas? No. Ahora que le he dado a grabar, ¿no me escuchas? Mira, de verdad, es cero. Pues muy mal. Sí, yo os oigo a las dos perfectamente. ¿Pues por los cascos? Ay, Dios mío. Bien. No, esto cortarlo luego por si viene la policía política por mí, pero... No cuelgues, despedimos aquí a la gente y nos vamos a ir con el Plap Scanner. Adiós. Ya, hasta aquí. No cuelgues, ¿sabes? Como si esto fuera... Señor, en la tele, ¿esto cuándo se emite? ¿De verdad? Señor, no cuelgue. Vale, pues parar las grabaciones.